Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y un montón de preguntas en la cabeza. Y es que, como bien dice nuestro título, tenemos un auténtico lío de nombres. Estamos hablando de Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y, como no, la siempre presente Hande Erçel. Sí, han oído bien. Parece que nuestro querido Kerem ha tenido un pequeño desliz, un lapsus mental, llamémoslo un momento de confusión total que ha encendido las redes y ha desatado un mar de especulaciones. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Por qué Kerem llamó a Afsanur por el nombre de Hande? Agárrense porque hoy vamos a desentrañar este misterio, analizar las posibles razones y, por supuesto, leer sus opiniones. Y antes de sumergirnos de lleno en esta telenovela de la vida real, no se olviden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ni un solo cotilleo, análisis y curiosidad del mundo del espectáculo. Les prometemos que aquí siempre nos lo pasamos genial y nos mantenemos súper informados. Vamos a darle caña a esto. Así que, ¿qué ocurrió? Pues al parecer, en un evento reciente o quizás en una interacción en redes sociales, la confusión se hizo presente. Los detalles exactos pueden variar dependiendo de la fuente que uno consulte, pero la esencia es la misma. Kerem Bürsin, uno de los actores más queridos de Turquía, al dirigirse a su colega Afsanur Sancaktutan la llamó Hande. Sí, Hande. Y claro, ustedes se imaginarán el revuelo. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans de Kerem y Hande, los fans de Kerem y Afsanur, los que simplemente disfrutan del drama, todos empezaron a comentar, a especular, a reírse e incluso a preocuparse. La frase Kerem Bürsin llama a Afsanur pero la llama Hande. Confusión total, se convirtió en tendencia en cuestión de minutos. Es uno de esos momentos que, aunque parezca insignificante, detona un montón de conversaciones y teorías. Ahora, vamos a ponernos serios y a pensar en las posibles explicaciones a este lío de nombres. La primera y quizás la más obvia, es simplemente un error humano. Todos somos susceptibles a cometer despistes, ¿verdad? Especialmente en situaciones de mucha gente con cámaras, con micrófonos, con la presión de hablar en público. Kerem y Hande Erçel tuvieron una relación muy pública y muy comentada durante un tiempo, y su separación también fue objeto de mucho debate. Es natural que el nombre de Hande esté muy presente en su memoria y en su círculo social. Del mismo modo, Kerem y Afsanur Sancaktutan están trabajando juntos en proyectos, interactuando en eventos y, probablemente, forjando una amistad profesional. En medio de esa rutina y de esa dinámica, es posible que por un instante su cerebro hiciera una conexión cruzada. Un poco como cuando te tropiezas con el nombre de tu perro y le llamas por el nombre de tu gato, ¿entienden? Solo que en este caso el perro y el gato son dos de las actrices más famosas y seguidas de Turquía. Pensemos en las circunstancias. Kerem Bürsin es un actor que ha estado en el ojo del huracán mediático durante años. Su romance con Hande Erçel fue uno de los más seguidos de Turquía, y su ruptura, como suele ocurrir en estos casos, generó un sinfín de titulares y especulaciones. Han pasado años desde su separación, pero la memoria colectiva, y sobre todo la de quienes estuvieron íntimamente involucrados, tiende a guardar ciertos nombres con especial fuerza. Afsanur Sancaktutan, por su parte, es una actriz emergente con un talento innegable y una creciente base de seguidores. Su trabajo conjunto, ya sea en proyectos profesionales o en eventos sociales, es naturalmente seguido de cerca por la prensa y el público. Entonces, ¿qué podría haber pasado en ese instante de confusión? La explicación más sencilla, como decíamos, es el simple despiste. Imaginen la escena. Un evento concurrido, flashes por doquier, micrófonos apuntando, y la necesidad de dirigirse a alguien de manera rápida y quizás con cierta urgencia. El cerebro, bajo estas condiciones, puede jugar malas pasadas. Es posible que Kerem estuviera pensando en una conversación previa con Hande, o quizás simplemente el nombre se le vino a la cabeza de forma automática, un hábito mental arraigado por la intensidad de su relación pasada. No es una excusa, sino una posible explicación biológica y psicológica. Todos hemos dicho el nombre de una persona equivocada en un momento de distracción, ¿verdad? Otra posibilidad, y esta ya entra en el terreno de la pura especulación, pero que a nosotros nos encanta explorar, es que haya un trasfondo más profundo. ¿Podría ser una forma sutil de mantener vivo el recuerdo de su relación con Hande?
Quizás Kerem, a pesar de seguir adelante, todavía tenga sentimientos o un apego emocional que se manifieste en estos lapsus. O por el contrario, podría ser un intento inconsciente de generar atención mediática. Los actores al final viven de la exposición, y un error así, aunque sea involuntario, atrae a la prensa y a los fans como un imán. Este tipo de incidentes, por pequeños que sean, ponen el foco sobre los involucrados, reavivando el interés en sus vidas personales y profesionales. En el mundo del espectáculo, la atención es una moneda de cambio muy valiosa, y a veces, sin ser del todo consciente, uno puede verse envuelto en situaciones que casualmente o no generan ese renombre. Y luego está la perspectiva de Afsanur. ¿Cómo se sentirá ella al ser llamada por el nombre de otra persona, especialmente de alguien con quien su colega tuvo una relación pasada? Es posible que lo tome con deportividad, entendiendo que fue un error. De hecho, en muchos casos, las reacciones públicas tienden a ser de humor y comprensión. Sin embargo, para ella ser comparada o confundida con otra actriz, especialmente en un contexto romántico o personal, podría ser incómodo. Las redes sociales, lamentablemente, a menudo se convierten en escenarios donde se juzgan y comparan a las mujeres de manera implacable. Esperemos que Afsanur, y Hande también, se tomen esto con la calma y la profesionalidad que las caracteriza. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama, siguen siendo personas y es importante considerar sus sentimientos y la presión a la que están sometidas. Lo que sí es innegable es el poder de las redes sociales en amplificar estos eventos. En cuestión de segundos, un clip corto, un tuit, un comentario puede convertirse en la noticia principal. Y los fans se convierten en detectives, analizando cada gesto, cada palabra, buscando significados ocultos. Es un fenómeno fascinante la forma en que una simple confusión puede generar tanto debate y entretenimiento para el público. Vemos comentarios que dicen: Kerem sigue enamorado de Hande, qué vergüenza para Afsanur, es solo un error, dejen de exagerar. La polarización es total, y eso es lo que hace que estas historias sean tan adictivas para seguir. La velocidad con la que se propaga la información, y la facilidad con la que se crean narrativas, a veces desproporcionadas, es un aspecto crucial de este fenómeno. Un simple lapso se convierte en un drama de varias capas. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor que ha trabajado en muchas producciones y ha interactuado con muchos colegas. Afsanur Sancaktutan es una joven promesa que está ganando cada vez más popularidad. Y Hande Erçel es una estrella consolidada. Los tres forman parte del mismo círculo profesional, y las interacciones son inevitables. En un mundo tan conectado, es fácil que los nombres se crucen, especialmente cuando hay relaciones pasadas o colaboraciones actuales de por medio. La industria del entretenimiento turco, en particular, es un entramado donde las conexiones personales y profesionales a menudo se entrelazan, creando un caldo de cultivo para este tipo de especulaciones. Analicemos un poco más el contexto. ¿Estaba Kerem bajo presión? ¿Estaba distraído? ¿Intentaba ser gracioso y el humor no salió como esperaba? Son preguntas que, sin estar presentes, es imposible responder con certeza. Podríamos teorizar sobre la fatiga de un rodaje, la presión de un evento público, o simplemente un momento de distracción. Quizás Kerem estaba a punto de hablar de un proyecto con Afsanur, pero su mente, por una milésima de segundo, viajó a otro recuerdo, a otra persona, a otra etapa de su vida. La mente humana es compleja y los recuerdos, especialmente aquellos asociados a emociones fuertes, pueden resurgir en momentos inesperados. Pero podemos hablar de la dinámica que se genera a partir de este evento. Por un lado, se revitaliza el interés en las relaciones pasadas de Kerem, especialmente con Hande. Las redes sociales se llenan de ¿qué hubiera pasado si todavía hay algo entre ellos? Y un sinfín de comparaciones. Por otro lado, se pone el foco en su relación profesional y personal con Afsanur. ¿Cómo afectará esto a su dinámica de trabajo? ¿Será motivo de tensión o un simple anécdota que se superará? Es como un efecto dominó, donde un pequeño incidente desencadena una cascada de reacciones y análisis. Las teorías van desde un simple error, hasta la creencia de que hay sentimientos ocultos, o incluso que es una estrategia de marketing para generar conversación. Y aquí es donde entran ustedes, nuestra comunidad, nuestros espectadores. Porque para nosotros, la parte más importante de este vídeo es su opinión. ¿Creen que fue un simple error? ¿O hay algo más detrás de todo esto? ¿Se han encontrado ustedes en situaciones similares?
Cuéntenos sus experiencias. ¿Cómo se sentirían si les llamaran por el nombre de una expareja al dirigirse a su actual pareja o amiga? Nos encantaría leer sus pensamientos en la sección de comentarios. Queremos saber si están del lado de la comprensión, de la especulación, o quizás tienen una teoría completamente diferente que no hemos considerado. Sus aportaciones enriquecen el debate y nos ayudan a ver este tipo de situaciones desde diferentes ángulos. Pongamos sobre la mesa algunas de las teorías que circulan. Asterisco teoría del error sencillo asterisco la explicación más lógica y menos dramática. Todos somos humanos y cometemos errores. La presión del público, la fatiga, la distracción, pueden llevar a un lapsus. Kerem estaba hablando con Afsanur, pero por un instante su cerebro activó el archivo mental de Ande. Asterisco teoría del sentimiento latente asterisco algunos creen que este error revela que Kerem aún tiene sentimientos por Ande. Que a pesar de estar en una nueva etapa, el recuerdo de su relación es tan fuerte que aflora en momentos inesperados. Esto para muchos reaviva la llama del Kerem y Ande para siempre. Asterisco teoría de la estrategia mediática asterisco en el mundo del entretenimiento, la atención es clave. Algunos sugieren que este error fue intencional, una forma sutil de generar controversia y mantener a los involucrados en el foco mediático. Un nombre mal dicho puede ser más comentado que un proyecto exitoso. Asterisco teoría del sabotaje emoticono besos, en algunos rincones de Internet, se llega a especular con la posibilidad de que alguien haya sembrado la distracción en Kerem, o que incluso haya sido un error inducido de alguna manera. Esto ya es entrar en el terreno de la ficción, pero no deja de ser parte de las teorías que surgen. Independientemente de la teoría que prefieran, lo que es innegable es el impacto que esto tiene en la percepción pública de Kerem, Afsanur y Ande. Para Kerem, refuerza su imagen de galán, a veces despistado, a veces envuelto en dramas románticos. Para Afsanur, la pone en una situación incómoda de comparación, y para Ande, reabre viejas heridas o alimenta el interés en su vida personal. Lo que sí es crucial es recordar que estamos hablando de personas reales, no de personajes de ficción. Si bien es entretenido analizar estos eventos, debemos hacerlo con respeto y consideración. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, amplificando la diversión pero también el acoso y la especulación dañina. Mientras esperamos sus valiosos comentarios, repasemos brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos explorado el curioso incidente en el que Kerem Bürsin, al parecer, llamó a Afsanur Sankaktutan por el nombre de Ander Zel. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta confusión, desde un simple despiste hasta teorías más complejas. Y hemos reflexionado sobre el impacto de este tipo de eventos en las redes sociales y en la percepción pública de los involucrados. Es un recordatorio de lo volátil y a la vez fascinante que puede ser el mundo del espectáculo, donde un pequeño desliz puede generar un gran revuelo. Para finalizar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en esta aventura de desentrañar este misterio. Su compañía y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Si les ha gustado este vídeo y les ha parecido interesante, no duden en regalarnos un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que disfrutan de las noticias y los análisis del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo, y así no se pierdan nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho. Chao, chao.